Muy buenos días. La Preparatoria 8 les da la más cordial bienvenida y saludamos a las diferentes dependencias que a través de Internet nos acompañan el día de hoy. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica en coordinación con la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, presenta la conferencia Leona Vicario en la Independencia de México, que será dictada por el arquitecto Juan Alanís Tamés. Brindamos un fuerte aplauso para el inicio de esta conferencia. Me permito a continuación presentar al Presidium que hoy nos acompaña. En representación de la directora de nuestra Preparatoria 8, la maestra Rosario Arriaga Mesa, nos acompaña la subdirectora académica, la maestra en Ciencias Marta Patricia de la Torre Gamboa. También nos acompaña el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También nos acompaña el arquitecto Juan Alanís Tamés, conferencista del día de hoy. A continuación, le pido a la maestra Marta Patricia de la Torre Gamboa, subdirectora de nuestra preparatoria, sirva a dar la bienvenida a los presentes. Buenos días a todos. Alumnos, maestros de la preparatoria, alumnos que nos acompañan de otras preparatorias a través del enlace de internet. Pues es un honor para la preparatoria este día tan especial. Nos toca participar el día de hoy en este 7º ciclo de conferencia de Ciencias Sociales. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, el arquitecto Juan Alanís Tamés y el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Pues como les decía, es un honor para nosotros ser sede de este evento tan importante para el nivel medio superior. Agradecerles a todos su presencia, estar muy atentos, estar pues con esa intención y ese ánimo de aprender acerca de lo que es la conferencia del día de hoy, que es Leona Vicario en la Independencia de México. Pues muchas gracias. A continuación, le pido al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, nos brinde un mensaje a los presentes. Buenos días, distinguido Presidium, estimados estudiantes, personal docente que nos acompaña, en fin, todos los aquí presentes. Es para nosotros, a mí en especial, como presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, toda una distinción estar en estos momentos compartiendo con estudiantes y con profesores estos momentos en los cuales se escuchará la conferencia Leona Vicario y su presencia en la Independencia de México. Este tipo de conferencias corresponden a un convenio que tiene la Universidad de Nuevo León con la sociedad que a mí me toca en estos momentos representar. Y yo siempre he dicho en las escuelas, en las preparatorias, que este convenio hoy adquiere mayor dimensión porque hoy más que nunca los estudiantes universitarios y de manera muy particular los preparatorianos deben tener un conocimiento más amplio y más profundo de las ciencias de humanidades y sociales, porque hoy en este mundo globalizado, tal parece que lo que más importa es lo material, haciendo a un lado aquellos conocimientos que nos permiten tener una explicación más racional
de lo que hoy vivimos. Y si no tenemos un conocimiento más profundo y más real, no podemos entender lo que hoy pasa. Este proceso de globalización es un proyecto de los países más desarrollados. Y en su proceso de avance y de invasión a nivel internacional, se van implantando patrones culturales que muchas veces no tienen nada que ver con las tradiciones y costumbres de los países menos desarrollados. Y eso es negativo desde el punto de vista de que nuestra identidad misma, en este caso de México, como mexicanos, se va haciendo cada vez más confusa. Cada vez nuevos patrones culturales se implantan sin que nosotros nos demos cuenta por algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de nuestro país. De manera muy particular, aquí en el norte, esa influencia está mucho más arraigada por la cercanía de un país con un desarrollo muy avanzado. Y es frecuente ver en los jóvenes, no nada más en los universitarios preparatorianos, sino también en los universitarios del nivel superior, emplear un lenguaje que nada tiene que ver con el nuestro. Y eso, estudiantes, es realmente negativo y es consecuencia de este proceso de globalización acompañado de una transculturización que va aparejada con una pérdida de identidad y de significación del desarrollo de nuestro país. Por eso, hoy más que nunca, esas charlas a mí me parecen de gran importancia, por lo menos para tener un conocimiento más profundo y saber qué somos y hacia dónde vamos, y eso ya nos permitiría, como profesionistas, no solamente tener un sentido de responsabilidad social cada vez más profundo y que está contemplado en el proyecto del señor rector, doctor Jesús Ángel Rodríguez, en el proyecto 2020, sino que nos permite también explicarnos por qué estamos aquí y hacia dónde podemos ir. Eso es la gran valía de estas conferencias. Por eso nosotros nos congratulamos en estar aquí con ustedes y nos congratulamos también con la política del señor rector. Así es que yo espero que le saquen provecho a la conferencia y estoy seguro que así será. Muchas gracias. Agradecemos al maestro José Reséndiz por sus palabras e invitamos al presidium a ocupar su lugar en el auditorio para iniciar con la conferencia. Me permito presentar al conferencista del día de hoy. Él es director de Artes Musicales y Difusión Cultural, cronista, historiador, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, autor de 24 libros y además actor de cine, teatro y televisión. Con la conferencia Leona Vicario de la Independencia de México, presento y le brindamos un fuerte aplauso al arquitecto Juan Alanís Tamés. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a la directora de esta Escuela Preparatoria número 8, la maestra en Ciencias María del Rosario Arriaga Mesa, así como a quien la está representando esta mañana, que como lo es la maestra Marta Patricia de la Torre Gamboa. Gracias por ser anfitriones en este 7º ciclo de conferencias de la Sociedad de Historia y por supuesto gracias al presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, el maestro José Reséndiz Valderas, y a todos los maestros aquí presentes y ustedes alumnos. Espero que sea del agrado de ustedes esta conferencia, que más que conferencia yo quiero hacerla como una plática de cómo me hubiera gustado que me hubieran comentado a mí mis maestros hace ya buen rato de esta excelente mujer, de Leona Vicario.
La historia tiene muchos derroteros. Creo que no se le ha hecho justicia a esta destacada mujer, en el sentido de que sabemos muy poco de su vida, pero la verdad es que detrás de ella hay una gran intelectualidad, y vamos a ver el por qué. Primero vamos a trasladarnos mentalmente hacia finales del siglo XVIII, en el siglo que le tocó nacer a Leona Vicario. En aquel tiempo la moral, las costumbres, las tradiciones, todo esto estaban muy sujetas a ciertos lineamientos, entre otras cosas el machismo, pero no como lo entendemos ahora. Era un machismo intelectual. La mujer no tenía oportunidad, por decirlo de alguna manera, de asistir como lo hacen ahora las mujeres a estudiar y prepararse y llegar tan lejos como cada una de las damas quieran hacerlo. Yo creo que la criolla con más sacrificios que ninguna otra mujer fue Leona Vicario. Durante la insurgencia es sin duda alguna, y este es el nombre completo de Leona Vicario, que la conocemos así como si fuera una especie de nombre artístico nada más, así está sujeta, pero ella era María de Soledad Leona Vicario Fernández. Ella, cuando llegó a los 21 años de edad, fue precisamente en el año de la independencia de 1810. En esa lucha de México, ella había nacido el 29 de abril de 1789, y les repito, ella había nacido en el seno de una familia acomodada, hija de un peninsular, hija de Gaspar Martín Vicario y de Camila Fernández de San Salvador y Montiel. Ella no era peninsular, ella era una mexicana. Para entender la importancia de la vida de esta destacada mujer y su patriótica misión, su efecto que tuvo en la independencia de México, su excepcional valentía, fue una de las mujeres más valientes que se puedan ustedes imaginar. Debemos ubicarnos, les decía, en la época previa al movimiento independentista. Precisamente la moral, los usos y costumbres señalaban claramente los oficios y actividades reservadas exclusivamente a los varones. Las escuelas que había eran escuelas militares, eran seminarios para quienes deseaban seguir la carrera religiosa, y es donde podía tener acceso a ciertas carreras los jóvenes. Bueno, las ciencias y las artes también estaban destinadas a que fueran nada más aprendidas por los varones, pero en esta valiente mujer, en Leona Vicario, por iniciativa propia, ella se educó y se preparó. Fue una de las mujeres que se acercó tanto a los libros, que yo creo que hay dos ejemplos también que lo han hecho de manera extraordinaria, y lo sabemos en la biografía de don Benito Juárez, por ejemplo, que siendo un indio zapoteca absorbió prácticamente todos los libros que pudo de la biblioteca en la casa donde llegó a Oaxaca. Y sabemos de Benito Juárez que aprendió 3, 4 idiomas, sabía inglés, francés, español, además de su lengua autóctona, y sabía también latín. Otra persona que leyó bastante y se acercó a los libros es precisamente Sor Juana Inés de la Cruz, que también en la época en que estuvo, pues no le permitían estudiar, prepararse mucho. Las religiosas en ese tiempo tenían acceso limitado a algunos libros, y todos, la mayoría, de carácter religioso, pero ella se las arregló para leer de todo tipo de libros. Este es el caso de Leona Vicario. Se acercó a la cantidad de libros que tuvo acceso precisamente después de que se murieron sus padres, y que ella había estudiado, y que fue a quedar con un tío, hermano de su padre, como tutor. Bueno, decíamos, por iniciativas propias se educó y recibió instrucción en estas últimas dos disciplinas, que son las artes, precisamente la actividad de las artes y las ciencias, las cuales aprendió gracias a su enorme talento. Una mujer fuera de serie. Sumaba a la educación familiar que había recibido, donde su madre le inculcó un gran amor por los desamparados,
¿Por qué esto? Su padre, decíamos, era peninsular, era español, era de esos españoles que decían, los que nacieron aquí en México son de otra calidad humana o calidad moral o calidad económica o calidad cultural, y había una gran diferencia. Esa gran diferencia le pesó mucho a ella, porque quería mucho a su madre, y su madre y ella se identificaban por venir pues, del nacimiento, como si fuera algo malo haber nacido en México y no haber nacido, no tener la fortuna, y repito, ubicándonos en aquel tiempo, de haber nacido en la madre patria, en España. Esa era la única gran diferencia, que a Leona Vicario jamás abandonó esa idea, y decía que los mexicanos tenían no el mismo derecho que los peninsulares, tenían mayor derecho los nacidos en nuestra patria, en México, que los mismos peninsulares. Esa fue su valor. Su padre era oriundo de Castilla, allá en Castilla la Vieja, en España, y gozaba de todos los privilegios que los peninsulares tenían. Todos los peninsulares tenían derechos especiales de tránsito, de trabajo, de oferta y demanda en las compras de bienes muebles, inmuebles, de bienes artísticos, de todo lo que ustedes juzguen como algo elitista, solamente era para los españoles, para los peninsulares. Mientras que su madre, que decíamos que era nativa de Toluca, en el Estado de México, una condición social pues inferior, y esta condición era compartida con Leona Vicario. Muy bien, originaria ella, Leona Vicario, de la capital del virreinato. Hay que recordar que antes de 1821 era la capital del virreinato, y así se denominaba, no era México, Distrito Federal, ni mucho menos, como lo señala Genaro García en su libro Leona Vicario, heroína insurgente. Bueno, esta notable mujer, esta extraordinaria y ejemplar mujer, tenía en sus antecedentes haber vivido en el ambiente conservador, formada en esa familia de conservadores. Cualquiera diría, va a luchar, cuando vino el problema de la independencia de México, va a luchar en contra de la independencia, porque toda su formación había estado, decíamos, de su tío y padrino, que se llamaba Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Qué nombrecito, ¿no? Muy pomposo. Bueno, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador recibió a un joven de nombre Andrés Quintana Roo. Esto iba a cambiar tremendamente la vida de Leona Vicario. Ella, decíamos que para el momento de la independencia tenía 21 años, pero cuando conoció a Andrés Quintana Roo fue en 2, 3 años antes. Tendría entonces unos 16, 17, 18 años cuando lo conoció. Ella ya estaba comprometida, según la usanza de aquellos tiempos, con un acaudalado licenciado de Guanajuato, que era su prometido, de esos de que el tío dice, a ti te conviene casarte con fulano, porque fulano tiene alcurnia, tiene clase, es peninsular, es esto, lo otro. Entonces, para que se vaya arreglando tu raza, tu ralea, como decían en aquel tiempo, para que se vaya mejorando esta raza, te conviene que te cases con menganito de por allá. Eso no le pareció a Leona Vicario, que le impusieran con quién se iba a casar. Sin embargo, se había comprometido, porque así lo hacían las señoritas de ese fin de siglo XVIII. Muy bien. Era discípulo Andrés Quintana Roo del maestro Pablo Moreno, allá en su tierra natal, en Mérida, con renovadoras doctrinas liberales, y era hijo de otro liberal, José Matías Quintana. El hecho de conocer Leona Vicario en su juventud a este joven Andrés Quintana Roo, de la edad de ustedes aproximadamente, ambos, un poquito más grandes, tal vez, de 17, decíamos 16, 17, 18 años, pertenecía a los llamados sanjuanistas. Sanjuanistas era un grupo
que llevaban este nombre por ser parte de una ermita que se llamaba de San Juan Bautista, en cuya sacristía se reunían a tratar de hablar de esa vida que se llevaba, que era sobre la necesidad de que México fuera un país independiente. Así como las reuniones que tuvieron don Miguel Hidalgo y también Allende y Aldama y Abasolo y Josefa Ortiz de Domínguez en la casa de ella, que también su esposo era otro peninsular. Fíjense cómo hay una relación media interesante en la historia de estos personajes. Pero lo más atractivo de esto es que Andrés fue uno de los que más se concentró en esta posible lucha que se venía a cabo en los próximos años. Había nacido el 30 de noviembre, el caso de Andrés Quintana Roo, 1787. Su padre quiso que estudiara primero para licenciado. Quería que siguiera la carrera de abogado, pero esta no existía ahí en Mérida, por lo que lo mandó a la capital del virreinato y decide enviarlo allá precisamente al despacho de don Agustín Pomposo. Lo que es la vida, cómo pone, así como en algún momento de su vida los papás de ustedes se cruzaron en algún punto y se enamoraron, y de ahí nacieron ustedes, de ese enamoramiento de sus padres. Así, en este caso, Leona Vicario se enamoró profundamente de Andrés Quintana Roo, y lo mismo pasó con Andrés. Oye, que el compromiso que había con el de Guanajuato, no me interesa. Aquí estaba no el exterior de Andrés Quintana Roo ni de Leona Vicario, que por decir de los biógrafos, sí eran de buen parecer físicamente ambos, unos jóvenes extraordinarios, pero eso no es lo importante, sino la manera de pensar de Leona Vicario coincidía tremendamente con la manera de pensar de Andrés Quintana Roo. Así es que formaron un noviazgo en el propio centro de trabajo, en la casa de don Pomposo. Claro que don Pomposo fue viendo esto y no le fue gustando para nada, a pesar de que era un joven muy preparado, un joven que rápidamente se tituló de abogado, un joven que sabía de literatura, que conocía los libros y que estaba también coincidiendo en esto con Leona Vicario. Sí, tenían fines comunes, les gustaban los libros. Bueno, se convirtió en protector y príncipe don Pomposo, como decíamos, a principios del siglo ya XIX, para titularse de bachiller en artes en el año de 1808, 2 años antes de la independencia, del inicio de la independencia de México. Andrés contaba con 21 años de edad, o sea, era 2 años mayor que Leona Vicario. Habíamos dicho que Leona tenía 21 cuando se inició la independencia. Bueno, Andrés Quintana Roo, su novio hasta entonces, tenía 2 años. Claro que esto del noviazgo lo entendió don Pomposo hasta tiempo después, sin imaginarse que don Pomposo, el tío político, sospechaba de la insurgencia de Andrés. Le negó, cuando llegó el momento de pedirle la mano, le negó lógicamente la mano. Don Pomposo quería al de Guanajuato, no quería al mexicanito yucateco, aunque fuera muy leído y aunque le gustaran mucho los libros y aunque fuera muy inteligente y aunque… ¿Por qué? Porque ya le notaba esa tendencia liberal en su pensamiento. Cuando Leona y Andrés se habían conocido, habían quedado, decíamos, cautivados el uno del otro. Se solidarizaron completamente en la causa insurgente y quedó atrás cualquier presentación de Octavio Ortegón, que era el nombre del prometido del estado de Guanajuato. Andrés se unió en la segunda etapa del movimiento de la independencia de México que había iniciado el padre Miguel Hidalgo, y en la segunda etapa, que es la que encabeza José María Morelos y Pavón. No fue militar, es cierto, don Andrés Quintana Roo no fue un militar, pero fue un extraordinario intelectual que sabía llegar a la conciencia de las gentes a través de lo que él escribía. Su hábil pluma estaba al servicio de la insurgencia, es decir, se puede
luchar no solamente con las armas, él puso el ejemplo de luchar por el cambio de la independencia de México con sus armas, que eran la pluma y el papel. A Leona Vicario la describieron don Jacobo M. Sánchez de la Barquera, que era uno de sus biógrafos, que es uno de sus biógrafos dentro de los libros, que son más de media docena. Ahí tenemos a Andrés Quintana Roo, el novio para entonces, pero decíamos que de la Barquera y el licenciado Genaro Salinas la habían descrito en uno de estos libros. Este es uno de esos 7 del que hablamos, escrito en 1936, de una estatura regular. Quiero que se la imaginen. Fíjense, la descripción no es como las hacemos ahora, pero la descripción en el 1936 que hacían de Leona Vicario es así: robusta y bien formada, rostro lleno, afable y sonrosado. Imagínense el color sonrosado. Frente espaciosa, eso lo vemos porque las fotografías que se conocen de ella casi siempre son de perfil. Las vamos a ver en la siguiente gráfica, posiblemente. Tenía ojos negros de un mirar luminoso en que se traslucía su firmeza, su energía, su actitud y decisión, siendo en todo su conjunto graciosa y cautivadora por su conversación elocuente. Esa es la escritura que tenía Andrés Quintana Roo, una escritura bastante clara, si estamos hablando de principios del siglo XIX. Otros documentos tienen un garigoleo tremendo. La paleografía de este tipo de escritura es más fácil, más sencilla. Fue la mejor, Leona Vicario, la siguiente imagen, la mejor propagandista de la insurrección. Logró, con la descripción que tuvimos, aquí tenemos a Andrés en su monumento, ya de adulto, pero de joven fue extraordinariamente bien formado y siempre presentado como un escritor de primera. Decíamos, Leona Vicario fue la mejor propagandista de la insurrección. ¿Por qué? Porque ella, además de tener el acceso a datos importantes del virreinato, como era de la gente mexicana, tenía acceso con otros mexicanos que trabajaban con el virrey y con Calleja y con la milicia del virreinato. ¿Y este acceso para qué le sirvió? Primero, para convencerlos de que les prepararan armamento, pólvora, municiones y demás a los insurgentes. Esta misión de Leona Vicario fue la que la hizo ser una mujer valerosa, o sea, meterse con los armeros que eran del pueblo. Y claro, ¿cómo los convenció? Con capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque los armeros no eran peninsulares, los armeros no eran españoles, los armeros eran tan mexicanos como los que estaban luchando por la independencia de México. Ese convencimiento de decir, vamos a tener un mejor México, un mejor futuro, un mejor país, vamos a ser independientes, ya no vamos a tener pues todos estos 300 años de pesadumbre que la madre patria hizo, el saqueo del oro y todo lo que conocemos en la historia. Entonces logró seducir a los mejores armeros de la maestranza del virreinato, además de enviarles con el correo, que eran varios los correos, pero uno de ellos de nombre Mariano Salazar, mensajes a los insurgentes. No eran mensajes de saludos, hola, échenle ganas, van bien, no, eran datos precisos de los movimientos de Calleja, del ejército del virreinato, de las fuerzas armadas que iban a tal o cual comunidad, y mientras llegaban el correo se adelantaba y podía entregar las misivas de Leona Vicario que tan valerosamente entregaba. Mensajes a los insurgentes de toda información relevante para la causa, todo lo que tenía alguna importancia, todo lo escribía Leona Vicario y lo enviaba. Pero un día este correo en particular, Mariano Salazar, fue detenido y se le incautaron esos manuscritos. No había manera de sacarles copias ni manera de mandarlos en un USB, no, por supuesto, eran originales con la letra
la caligrafía que tenía Leona Vicario, entonces fue descubierta en este sentido. Terminó recluida en el colegio de San Miguel de Belén, conocido como Las Mochas. Ahí una de las religiosas, de las monjas más severas, fue su carcelera, y pasaron 50 días presa Leona Vicario, en un cautiverio extremadamente, para lo que ella estaba acostumbrada, fue un sufrimiento para tratar de sacarle toda la información, cosa que no obtuvieron por la valentía de esta mujer. Soportó los más severos interrogatorios que ustedes se puedan imaginar del juez del virreinato más duro que existió en ese momento, que era Berazueta. Berazueta le hizo gravísimos cargos y estaba aquello a un nivel de que, primero que nada, los confesores le decían que si no decía la verdad, y que si no declaraba, y que si no denunciaba, y que si no daba los nombres de quienes estaban siendo los responsables, y quienes coludidos, quienes más eran correos de ella, y quienes ella jamás soltó la lengua, como decimos en la actualidad. Al enterarse Andrés, que ya no estaba lógicamente con ella, había iniciado, decíamos, en la segunda etapa con Morelos, Rayón y otros insurgentes destacados, al enterarse comisionó para su liberación en estos días que estuvo presa en ese colegio, al coronel Francisco Arroyave, al coronel Antonio Vázquez Aldana y a Luis Alcorneado. Eran ellos quienes el 23 de abril de 1813, ya había pasado 3 años de la independencia para esta época en la que estamos hablando, y logran salir de la capital. Una salida, pero por demás teatral o actuada, en la que no se le ha dado mucha importancia, pero ahí logra salvar y llegar con Andrés y casarse y formar su vida en cierta forma normal, aunque fue difícil todo el tiempo. Pero ¿cómo lo hace? Le ponen betún negro, que es ese betún que se usa para el calzado, para bolear, como decimos, los zapatos. Le ponen betún y la disfrazan de una harapienta mulata, o sea, se transforma, siendo ella, con la descripción que ya dimos al principio de cómo era su figura, bueno, pues la logran convertir, y los que la habían liberado se convierten en arrieros, llevan algunos burros con cargas de leñas, cargas y pasan por las garitas más severas de Calleja y no la descubren a Leona Vicario. Ahí salva su vida, salva porque fue momentáneo, o sea, la liberaron, pero más adelante vamos a ver que vuelve el tío Pomposo a buscarlas por cielo, mar y tierra. Logran salir burlando la principal garita de policías virreinales, con toda la papelería reglamentada que tenían y todo lo que había escrito y todo lo que tenía de información lo llevaba también, pero bastante oculto. Leona iba disfrazada de haraposa mulata totalmente. Los días que duró presa estuvo en peligro de muerte, totalmente. ¿Por qué? Porque si no confesaba, la mataban. Pero si confesaba, le daban cadena perpetua. Es decir, presa de por vida si confesaba. Ese era confiesa. Además de que cuando te mueras te vas a ir al cielo. Así le decían. La Junta Virreinal le confiscó sus bienes hereditarios, que sumaban 85,700 pesos. Dinero de ahora es muy poco, o relativamente poco, pero como dicen los señores, pesos de antes, donde los pesos tenían un gran valor. Era una buena fortuna para una muchacha, o sea, no tenía necesidad, no era una mujer humilde, pero todos los bienes se lo confiscaron para que sirvieran para la causa del virreinato, todo por orden de Calleja. Leona Vicario pues tuvo el carácter suficiente para confesar que había servido en ese interrogatorio severo que le hiciera a la causa de la independencia de México. Ella, muy digna, dijo que sí sirvió y que sí había hecho todo eso, pero fue tan inteligente, tan mujer destacada, que ante el severo interrogatorio que le hicieron, el juez, decíamos, Berazueta, nunca involucró a ningún insurgente que estuviera al alcance de Calleja. Es decir, fue tan inteligente que dijo, sí confieso, fulano, mengano, sutano, incluyendo
a su novio, incluyendo a Andrés Quintana Roo, porque sabía que ya estaba junto con Morelos y Rayón y con otros insurgentes y era difícil que lo fueran, pero los denunció, sí, fulano, mengano, y le creyeron, pero ningún hombre de los que le ayudaron y que estuvieran cercanas para no perjudicar. Esa es una lealtad femenina extraordinaria, invaluable para la causa de la independencia. Sí denunció, decíamos, a los que estaban lejos de ser alcanzados por el virrey. Mientras tanto, se integraba al Congreso Constituyente de Chilpancingo Guerrero, Andrés Quintana Roo, teniendo como presidente a José María Murguía, que nada más fungió de presidente un tiempo muy corto, relativamente muy corto, y pasó a la presidencia de este Congreso Constituyente Andrés Quintana Roo, vicepresidente, que era hasta esas semanas que duró. Y don José María Morelos y Pavón como depositario, el propio Morelos era depositario del Poder Ejecutivo, lo llamaron Supremo Consejo Nacional Americano. Algunos biógrafos de Leona Vicario mencionan, tenemos otra imagen, a ver si está Leona por ahí, mencionan que se casaron en Chilpancingo, en una parroquia. Vean la belleza de esta mujer. La han llamado novia, esposa o amante de Andrés Quintana Roo, porque hasta el momento no se ha encontrado el acta de matrimonio. Entonces, sabemos que hicieron familia, sabemos que tuvieron hijos, pero como no está el documento, entonces los biógrafos que son un poquito contra la independencia o que fueron más severos con Leona Vicario, describen que no, que ella fue la amante de Quintana Roo. Y es una gran mentira. Hay un escrito precisamente que ella refiere, y lo refiere como su esposo Andrés Quintana Roo. Ella no pudo haber dicho ninguna mentira. Entonces, Leona fue uno de esos personajes con 3 nombres, habíamos dicho desde el principio. Se llamó María de la Soledad Leona. María de la Soledad Leona. Hay algunos biógrafos que dicen que también tuvo un 4º nombre, o le cambian el de Soledad por el de Carmen, pero Carmen en realidad la que era su mamá. Su mamá ya mencionamos que se llamaba Carmen. Ella era María de la Soledad Leona Vicario Fernández de Quintana Roo, así de grande. En su testamento declara estar casada, y aquí no puede echar mentiras. Es en su propio testamento que hace y que queda para la posteridad, que dice estar casada con el licenciado, y así lo pone con todas sus letras, licenciado Andrés Quintana Roo. Un escritor amigo de Leona, de nombre Jesús María Bustamante, la describió como una mujer que sabía pintar bastante bien. O sea, le gustaba la pintura, el dibujo, cantaba, era creativa. ¿Cuántos de ustedes les gusta dibujar, cantar y ser creativos? Era piadosa y amable, con una personalidad airosa y fina, mientras que hay otro biógrafo, Jacobo M. Sánchez de la Barquera, que ya lo habíamos anotado, que apuntó que tenía unos ojos negros, que con mirada luminosa, que traslucía energía, firmeza, que era graciosa y que era elocuente. ¿Cómo no iba a ser elocuente si tenía tanta preparación? Había leído tanto y había entrado a ciencias y artes y se había titulado. El Congreso Constituyente finalmente le hace justicia, y el 22 de diciembre de 1813 le otorgan una mesada de 500 pesos. Que si volvemos a decir los 85,000 eran buena cantidad, los 500 no dejaban de ser buena cantidad. Era una mesada de buen nivel. Pero esto pues duró nada más mientras el movimiento estuvo presente. Por las fatigas, esfuerzos y gastos efectuados por Leona para la independencia de México. Por eso es que la reconocemos ahora como una gran, valerosa mujer. Para 1814 siguieron varias derrotas para los insurgentes. En la capital se abrió un nuevo proceso contra Leona, y el 4 de julio de 1816, o sea, no le quitaron el dedo del renglón, no la dejaron de amenazar, no la dejaron de hostigar, no la dejaron de ponerle gorro, como decimos en la actualidad. Un año antes, el comandante Manuel de la Concha, cajero del papá de Leona, le había ofrecido el indulto, cosa que jamás
aceptó. Ella dijo: soy mujer, estoy entregada a la lucha por la independencia de México y que viva México independiente. Muchas gracias. Muy bien, tenemos un espacio para una sesión de preguntas acerca de la conferencia para el arquitecto nos pueda contestar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, puede hacerlo levantando la mano y asistimos hasta su lugar con el micrófono. Es que estuvo muy claro, ¿verdad? ¿Nadie quiere preguntar nada? La fecha de su muerte fue en los años 30, si mal no recuerdo, pero no tengo el dato preciso. Lo importante es que su vida más intensa la vivió desde la independencia y más todavía cuando se une su novio a la causa de la independencia en 1813. Pero luego de que se consuma, ya son un matrimonio que habían estado desafortunadamente viviendo hasta en posilgas, mencionan por ahí algunos de los biógrafos. En una caballeriza le tocó vivir varios años, que había sido utilizada como caballeriza, ya se imaginarán, y ellos estuvieron en lugares dispersos, sobre todo en Guerrero y en Oaxaca, en las serranías, para huir del poder del virreinato y de Calleja. Pero tuvieron 2 hijas, hasta donde se sabe, Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. ¿Otra pregunta? Sí. Ella no fue fusilada, ni mucho menos. Fue una muerte, pues yo creo por la misma contaminación de los lugares en los que desafortunadamente tuvo que vivir, alguna virus, alguna enfermedad que no está manifestada. No encontré el dato de su muerte, y no sé si el maestro tenga de Leona Vicario y en qué falleció. No hay mucho trabajo de investigación sobre ella, desafortunadamente. Por eso esos retos de remodelar las biografías de algunos personajes que han estado no ocultos, sino poco difundidos. Leona Vicario tenemos demasiados pocos datos, aunque sí en la biblioteca Magna Universitaria, la biblioteca Raúl Rangel Frías, hay por lo menos media docena de títulos. Algunos los pusimos en las imágenes. ¿Otra pregunta? No, ninguno. Yo creo que fue uno de los biógrafos que de tan pocos datos que tenía, de repente vio el nombre de la mamá y se lo agregó a ella. O sea, hija de Carmen, debe haber sido Carmen. En realidad se utilizaba mucho el poner 3 nombres a los personajes, aunque finalmente se quedaban con uno, pero era María, porque había que tener un nombre religioso, y era Soledad y era Leona. Esos 3 son los nombres reales que la mayoría de sus biógrafos lo señalan. Solamente uno le pone María del Carmen Leona Vicario. Sí. Ella era el contacto más importante en el corazón del problema. Es decir, ¿quién puede informar a los insurgentes que están en el campo de batalla para dónde va a ir Calleja, para dónde van a ir los ejércitos, para dónde van a atacar, dónde van a ponerles una trampa, dónde van a detenerlos? Entonces, tener a alguien en el interior es como los políticos que dicen: si desde adentro a veces no se puede hacer nada, pues menos desde afuera. Entonces, si ella se hubiera ido con su novio en el momento que se unió a Morelos, no hubiera sobresalido como hoy la conocemos, como una heroína, valiente mujer que apoyó a la causa con sus armas, que eran la intelectualidad,
el escribir y el decir, cuidado, Calleja se dirige al estado de Guanajuato o al estado de Jalisco, o los ejércitos de Calleja están en Querétaro, o en este momento se están preparando. Y más todavía, el decir, de las armas de Calleja, voy a convencer a los que hacen las armas, a los que fabrican la pólvora, a los que hacen las municiones, para que se las entreguen a la causa de la independencia, porque también son mexicanos, porque también les gusta la independencia para sus hijos, porque ven el maltrato, porque ven la diferencia social que existía en ese momento entre peninsulares y los propios mexicanos. ¿Otra pregunta? Sí. Después de que se escapó, ¿qué? ¿Fue qué? No entiendo, disculpa, tengo poco oído. Bueno. Sí, decíamos que no lo aclaré. Don Pomposo nunca cejó de perseguirla y logran recluirla por segunda ocasión, y en esa segunda ocasión es cuando ella declara bajo amenazas de muerte y todo lo demás, pero logra escapar por segunda ocasión. Sí, también fue un escape no tan planeado como el otro, no tan espectacular y no tan comentado por los historiadores, pero que ella logró nuevamente reunirse con Andrés Quintana Roo. ¿Otra? No, nada más todos los escritos esos que la mayoría los destruyeron porque no les convenían a los del virreinato conservar ni un papel de Leona Vicario, porque los estaba poniendo en evidencia de que eran unos ineptos, de que una señorita, una dama, una jovencita estuviera sacando información importante y conduciéndola a manos de los grandes insurgentes. Entonces eso desafortunadamente hubiera sido excelente conservar los manuscritos de Leona Vicario, pero no, se rescataron algunos de su esposo, pero son cartas que no afectan o no hablan mucho del movimiento de la independencia, solamente son misivas, no sin importancia, misivas no tan fuertes o no tan relacionadas. Lo demás lo destruyeron el virrey Calleja y sus aliados. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿No? Nadie más. Bueno, espero que de hoy en adelante a esta mujer, cuando escuchen su nombre, le tengan el respeto y el cariño, porque es una de las que nos dio la independencia, de la libertad, que son pocas, porque no las dejábamos los hombres de aquel tiempo destacar mucho y las hostigábamos cuando se metían, pero ella fue una mujer ejemplar, una heroína mexicana de primer nivel, Leona Vicario. Muy bien, pues con esto llegamos al fin de la conferencia. Agradecemos el apoyo del Departamento de Educación a Distancia para la realización de este evento, así como a los alumnos y maestros de esta preparatoria que han participado.